Hola, 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 ciudadanos de Gotham, muy especialmente a los internos de Arkham Asylum, que sé que estáis esperando ver estos vídeos cuando os dejan un ratito en la sala de la tele. Bueno, si llegáis hasta aquí, lo primero que tenéis que hacer es levantar un dedito, el que más te guste, y entonces le das al botoncito de suscribirte que aparece por aquí abajo, y así no te perderás ninguna de estas maravillas que el Caballero Oscuro, desde aquí de la Cueva, graba solo para ti. Bueno, vamos a estar hablando de la entrevista que esta mañana ha dado el señor Rosell en la cadena RACU, en la radio de Cataluña, porque el señor Rosell ha dejado unas cuantas perlitas por el camino que vamos a ir viendo. Bueno, el señor Rosell, no sé si recordáis que fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona cuando Joan Gaspar, cuando Joan Laporta asumió la primera vez, es que se me va la olla a veces, cuando Joan Laporta asumió en 2003. Después, rápidamente, demasiados egos, demasiadas ganas de gestionar el club de una manera muy presidencialista hicieron que el señor Rosell dejara tirado a Gaspar, y dale con Gaspar, a Joan Laporta al cabo de poco tiempo. Y empezó una campaña en contra de Laporta, de esas campañitas de ir filtrando noticias, de ir en contra, hasta que algún día Laporta pues ya acabó su mandato y entonces el señor Rosell en las elecciones fue el presidente más votado de la historia del Barça, por encima de Joan Laporta y por encima de Josep Lluís Núñez en épocas anteriores. El señor Rosell fue el más votado. El soci le dio más votos que nadie. Pero el señor Rosell, al cabo de pocos meses, creo que fue en enero del 14, dimitió cuando fue acusado por el caso Neymar, por el caso de presuntas corrupción, de comisiones de corrupción entre particulares en el fichaje de Neymar por el Barça. Un caso que al final terminó archivado y terminó en nada. El señor Rosell fue absuelto y terminó en nada. Pero cuando él fue acusado, dimitió. Estuvo muy poco en el cargo y vino el innombrable. No lo vamos a nombrar hoy al señor que vino después, porque ya después vino el cataclismo. Bueno, el caso es que el señor Rosell siguió su vida y fue al cabo de unos años implicado en un escándalo también de comisiones en la selección brasileña, por, al parecer, unas comisiones por llevar a la selección brasileña en unos amistosos, por televisión, por unos derechos. Bueno. El caso es que todo eso que el señor Rosell hizo y no era ilegal, la Federación Brasileña de Fútbol siempre dijo que allí no había nada, pues fue incriminado por eso y se mantuvo 2 años en prisión preventiva, que es el máximo que puedes estar en prisión antes de que te juzguen. Finalmente, el señor Rosell, bueno, él y su socio, el señor Basolí, el señor Rosell finalmente fue juzgado y nada más abrirse juicio oral, la jueza vio que allí con aquello no había nada y lo dejó en libertad después de 2 años de estar en la cárcel. Amigos, la justicia a veces está un poquito tuerta y está un poquito ciega. Bueno, el caso es que el señor Rosell ha presentado una querella porque la jueza que llevaba esa instrucción, que es distinto del juez que después te juzga, hay un juez instructor y después hay un juez que es el que lleva el juicio. Así funciona la justicia en este país. No sé si funciona igual en Francia, en Alemania, en Holanda o en Kuwait, no tengo ni idea. El caso es que cuando el señor Rosell quedó en libertad, presentó una querella, evidentemente, contra la jueza que lo había tenido 2 años allí a la sombra, porque le había ocultado pruebas que demostrarían que en todo este cambalache no había absolutamente nada. Hoy, en la entrevista que ha hecho en la radio, el señor Rosell se ha despachado a gusto contra la jueza,
le ha llamado de todo menos guapa. El caso es que la jueza, no sé si lo sabéis, pero la jueza era jueza de la Audiencia Nacional y cuando dejó este caso, al cabo de nada, ya fue ascendida al Tribunal Supremo. Con lo cual, la querella que el señor Rosell presenta contra ella la tienen que juzgar 5 magistrados que son compañeros de esta jueza en el Tribunal Supremo. Bueno, ya os imagináis cómo termina el asunto. El caso es que el señor Rosell, que se ha despachado a gusto, dice que fue víctima, como otros, de lo que se llamó la policía patriótica. No sé si sabéis cuál es el asunto, el caso es que en todo lo que hubo en el procés de independencia de Cataluña, hubo detrás una policía patriótica, una serie de señores que se dedicaron a intentar torpedear ese procés, sacando e inventando directamente pruebas falsas contra personajes relevantes, como fueran el expresidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, como el exalcalde de Barcelona, el señor Trias, o como el expresidente del Barça, el señor Rosell. El señor Rosell fue víctima de esa policía patriótica que algún día la justicia tendrá a bien descubrir quién era o quiénes eran los que por encima de esa policía patriótica que encabezaba el señor Villarejo, el señor aquel de la gorra y de las gafas oscuras, quiénes eran los que estaban por encima y daban las órdenes. Porque al fin y al cabo el señor Villarejo y los llamados policías patriotas no eran otra cosa que funcionarios asalariados que cumplían órdenes. El señor Rosell ha dicho, al menos a mí es lo que me ha quedado la perla de la entrevista, ha sido cuando ha dicho que un amigo suyo le había preguntado, hombre, ¿por qué no? Dime un país que se parezca a España. Dice, hombre, pues un país que se parezca a España, dice el señor Rosell, dice, podría ser Italia, ¿no? Porque somos parecidos en la manera de hablar, en la manera de hacer, en el clima mediterráneo, racialmente somos parecidos. El país más parecido a España pues sería Italia. Y este amigo le dice, ¿y no te has planteado nunca por qué en Italia existe la mafia calabresa, la mafia napolitana, la mafia siciliana, y en España no existe la mafia extremeña, la mafia valenciana o la mafia madrileña? Dice, porque la mafia está instalada en las estructuras del Estado. Ahí el señor Rosell se ha quedado a gusto. Y la verdad, me gustaría finalizar este vídeo dándoos mi pequeña y breve opinión. A mí el señor Rosell no me ha parecido nunca agua clara. Al final ha sido absuelto de todo, no ha tenido que pringar por nada, pero es un señor que no me ha parecido, y es una opinión personal mía, no me ha parecido del todo agua clara, y además es un señor que nunca estuvo a favor de mantener la estructura deportiva de lo que llamamos el ADN Barça. Era un señor que apostaba por otro modelo de juego y apostaba por otra manera de hacer. A mí no es una persona que me caiga personalmente excesivamente bien. Pero también os diré, no porque a mí me caiga mal, alguien tiene que pasarse 2 años en la cárcel sin haber hecho nada. Y la segunda opinión es que, bueno, deberíamos todos tener bastante claro que cuando un Estado se ve amenazado, y el Estado español se vio en su momento amenazado, utiliza todos los recursos en su mano, legales y no tan legales, para enfrentar lo que considera una amenaza. Los independentistas catalanes que se llevan las manos a la cabeza de que esto haya podido pasar. Bueno, si un día Cataluña llega a ser porque sus ciudadanos lo deciden, porque así se decide de una manera clara, mayoritaria y transparente, y se convierte en un Estado propio, en un Estado independiente, no dudéis de que ese Estado, ese nuevo Estado catalán, si un día se siente amenazado, utilizará todos los recursos y todas las cloacas para defenderse. Así que estos que ahora se tiran de los pelos, a lo mejor en un futuro ya no se los tiran tanto, porque a lo mejor se han quedado calvos. Si llegaste hasta aquí,
dame tu opinión, deja un fuerte like si te gustan los vídeos, suscríbete, sobre todo, y sed buenos, no me obliguéis a venir a buscaros porque os podéis pasar 2 años en la trena.